Vamos a ratificar también desde este espacio político lo que venimos sosteniendo y siendo absolutamente claros para hablar de un golpe de Estado como tal en Bolivia. Pero creo que también caben algunas otras reflexiones acerca de lo que ha ocurrido en Bolivia. No es solamente Bolivia. Creo que el senador Solanas recién hacía un repaso no solamente de la historia, sino también del presente de Latinoamérica. Y me parece que lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en Bolivia es un severo llamado de atención. Golpes de Estado de manera silenciosa han venido sucediéndose a lo largo de los últimos años en toda América Latina, pero no tal vez con la brutalidad con que se ha mostrado de esta manera en nuestro país vecino de Bolivia. Y en esto creo que también tenemos que ser absolutamente claros. Creo que tenemos que erradicar a veces esa concepción de analizar y rastrear desde qué lugar ha llegado Evo Morales a esta instancia electoral, la última, digamos, haciendo alusión a lo que pasó en el 2016 o distinto tipo de circunstancias. Lo que hemos venido acá es a hablar claramente no si hubo o no hubo fraude en aquel proceso electoral y en aquel proceso político que lo coloca nuevamente en la presidencia a Evo Morales, porque es también una forma de justificar solapadamente que no se trata de un golpe de Estado, o en todo caso se trata de un golpe de Estado pero justificado. Muy lejos de todo esto, puntual y objetivamente lo que tenemos que decir que esto es un golpe de Estado y no inmiscuirnos en un análisis que tiene que ver con una circunstancia propia de un país y que en sus mecanismos naturales de evolución institucional y democrática tiene que resolverlos por sí solo. No somos nosotros para juzgar si está bien o está mal el camino elegido para que Evo Morales se haya presentado nuevamente a un acto eleccionario. Nada de esto justifica lo que ha ocurrido en las últimas horas. Pero decía, creo que también nos permite analizar lo que está pasando en otros países latinoamericanos, lo que ha pasado y lo que eventualmente puede ocurrir. No solamente estamos hablando de una situación irregular en Bolivia, estamos viendo lo que está ocurriendo en Brasil, estamos viendo lo que ha ocurrido en Perú, lo que ha ocurrido en Ecuador, lo que ha ocurrido en Nicaragua. Digamos, hay síntomas que nos vuelven a un momento histórico que creíamos en Latinoamérica superado, que es aquella famosa teoría Monroe. América para los americanos, con todo lo que esto significó, permitiendo y abriéndole las puertas a Estados Unidos para intervenir en toda América Latina, frente a lo que algunos suponen amenazas de otros países o de otros imperios. Creo que rescatar nuevamente de la historia aquella vieja teoría que obviamente dejó secuelas lamentables para todo un continente, me parece que si alguien está pensando en estos términos, se vuelve a equivocar. Pero para esto creo que tenemos que recuperar lo que en los últimos tiempos se ha ido desarticulando, que son aquellos organismos de carácter latinoamericano que nos permiten juntarnos, articular posiciones y defender las democracias y defender la autodeterminación de cada uno de estos pueblos. Lo que intentan es evidentemente quebrarnos en un momento crítico, no solamente de todo el continente americano, sino del mundo. Miremos lo que está pasando en Chile, con características diferentes. Pero ¿cómo observamos este movimiento que tienen las bases sociales de cada uno de los países para generar cambios drásticos y no a través de los mecanismos que obviamente deberíamos respetar, apoyar y de alguna manera, no solamente desde este país, sino desde los organismos internacionales, que son los procesos democráticos? Muy lejos está quedando todo esto. Y hay otro aspecto que también a mí me preocupa mucho en Latinoamérica y que también ha tenido su incidencia en el desenlace de lo que ha ocurrido en Bolivia. A veces, cuando uno mira de lo de Bolsonaro, cuando uno mira lo de Bolivia y cuando uno mira otros países, digamos, a veces uno le da la sensación de estar frente a teocracias. Yo creo que mezclar la religión con el Estado, sabemos cómo termina esto. No hay racionalidad a la hora de implorar o estar con una Biblia en la mano, decir que es Dios lo que en definitiva nos está iluminando para tomar decisiones dramáticas, graves como las que ha ocurrido últimamente en Bolivia y como también obviamente ha pasado en Brasil. Es un momento delicado donde si nosotros nos dejamos llevar nuevamente porque si alguien realmente está inspirado en la teoría Monroe, si alguien realmente está inspirado en que la teocracia es un modo de gobernar para el continente latinoamericano, evidentemente estamos desembocando en un escenario mucho más que complicado. Yo digo, hay que prestarle atención a estas cosas y la única manera de poder hacerlo es hablando, de ser claros a la hora
de expresar nuestra postura. Creo que hoy estamos acá también porque lo decíamos, creo que varios de nuestros integrantes también lo han señalado. Si nuestro presidente hubiese sido claro, si nuestro canciller hubiese sido claro, creo que el Estado argentino hubiese estado debidamente representado condenando rápidamente lo que para todos es un golpe de Estado. Creo que en esto no tiene que haber tibiezas, ni tampoco tiene que haber eufemismos para decir claramente que un proceso democrático no se puede interrumpir de la forma en que ha pasado en Bolivia. Creo que en esto es importante tenerlo presente, es importante ponerlo en palabras, es importante que políticamente hoy uno de los elementos centrales que tiene un sistema republicano como es el legislativo diga claramente lo que ha ocurrido en Bolivia para que esto no vuelva a suceder. Pero, insisto, teniendo en cuenta estos otros aspectos, estos otros condimentos que tiene este proceso político en Latinoamérica, que es un intento de ir hacia una teocracia y por el otro lado que alguien esté pensando que América para los americanos es la mejor salida para este continente. No es así, hay elementos suficientes en nuestro pasado que realmente demuestran que no ha sido el mejor camino. Por esta razón volvemos a ratificar justamente este espíritu que ha quedado plenamente ratificado en el día de hoy, esta condena a este proceso que ha iniciado Bolivia. Y un dato más también, creo que dar el beneplácito por la designación de la presidenta provisional, digamos, para encauzar y normalizar la situación democrática en Bolivia, tampoco creo que es un buen gesto que nosotros tenemos que dar, porque un beneplácito a quien de manera ilegítima e irregular asumen estas condiciones el liderazgo político en un país como Bolivia, después de lo sucedido, creo que también es un aspecto que nosotros tenemos que tener muy en claro y ser contundentes a la hora de condenarlo. Señor presidente, muchas gracias.